Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentamente el podcast. Hoy día vamos a hablar de un tema muy especial. En este podcast donde hablamos de salud mental y bienestar de adolescente, vamos a hablar de algo muy interesante que viene a cambiar la forma en que entendemos el cuidado de nuestra mente. Estamos hablando de la tecnología TMS o estimulación magnética transcraneal y en particular la ExoMind, una nueva tecnología que se está utilizando en el centro Mentamente. Para hablar de ello, estamos con las dos directoras de Mentamente, Pía, psiquiatra, y Constanza, psicóloga. Bienvenido, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, claramente ustedes saben más que yo de cómo podría trabajar esta nueva tecnología en el cerebro. Entonces, pero primero, Ahora, cuéntenos. experiencia igual tienes, porque tú igual ya la has usado, Yo así lo he que usado, experiencia usuaria tienes. sí. Sí. Pero para allá vamos Sí. a hablar de eso también. Entonces, pero primero tenemos que explicarle al público cómo funciona, pero para allá vamos a ir. Y la primera pregunta es, ¿qué le pasa al cerebro cuando estamos bajo estrés crónico? Ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, pero hoy día es un tema muy relevante para la tecnología. Sí. Pía. Mira, yo creo que, ExoMind es un modelo de máquinas que realizan estimulación transcraniana que es la TMS. Entonces yo creo que es súper bueno primero embarcar de qué es TMS, qué sirve, ¿ya? Entonces, el cerebro cuando está... Llevamos muchos años escuchando de que hay que regular neurotransmisores, de que cuando sube baja la serotonina, de que los niveles de dopamina, que son inyecciones de dopamina cuando estamos como expuestos una y otra vez a estímulos repetidos. Claro. ¿Ya? Pero la realidad y lo que se maneja hoy en día es que el cerebro son redes, ¿ya? Y son circuitos, ¿ya? Son circuitos eléctricos, ¿ya? Donde cada neurona se comunica con otra haciendo, ¿ya? un circuito eléctrico, y este circuito eléctrico da y termina en una acción que ya puede ser desde un pensamiento, de cómo analizamos algo, una acción motora, y por cada cosa que nosotros pensamos, por cada acción que cometemos, hay un circuito a nivel cerebral que se activó y que dio esa orden. Entonces, hoy en día, como ya se entiende el funcionamiento cerebral, que siempre es algo que sigue estando en estudio, que siempre hay mucho más por descubrir, ¿ya? Pero lo que ya se sabe, ¿ya? Es que finalmente son redes eléctricas, que todos estos neurotransmisores que uno escucha es lo que impulsa, ¿ya? De que parta una corriente eléctrica que hace que una neurona se comunique con otra, o que apaga que una neurona se comunique con otra, ¿ya? Y cuando entendemos en estos circuitos de redes, hay circuitos, ¿ya? Que cuando hay un estrés crónico están permanentemente activados, ¿ya? Y que quedan estimulados, sobreactivados, sobreexcitados, ¿ya? Y este circuito que queda después, con cada menos estímulo, este circuito se activa más fácil, ¿ya? Entonces cosas cada vez más pequeñas activan este circuito y quedan estas respuestas que a veces son de mucha rumiación mental, que es cuando alguien está pensando algo y le da vuelta y vuelta y vuelta y no sale de ahí, por ejemplo, ¿ya? De excesiva obsesividad, por ejemplo, también muchas dificultades, lo que uno llama función ejecutiva, que es cómo nos organizamos, qué decimos que es primero, qué es después, claro. ¿Ya? Que por ejemplo son situaciones y que son funciones cerebrales que por ejemplo en depresión se ven alteradas, ¿ya? Entonces hoy en día el estrés crónico dice que hay una sobreactivación de una red que empieza a funcionar mal y que hace que nos sintamos mal, ¿ya? Finalmente eso es como cuando uno habla de estrés crónico. Ya, perfecto. Connie, tú hablaste en el podcast anterior del estrés crónico y cómo juega desde la psicología ese factor, el estrés crónico, el estar siempre estimulado. Sí, bueno, el estrés crónico llega a un punto en que se normaliza, que uno vive como apurado, vive con muchos pensamientos en la cabeza, con dificultades para dormir y pareciera que
la vida así, que no hay nada de raro en eso, y después nos encontramos con personas que empiezan a decir, tengo burnout, tengo insomnio, ¿qué está pasando? Y estaban como con todo este nivel de sobrecarga desde hace mucho tiempo. Entonces al final la PIA lo que trata de introducirnos con esto de por qué las TMS están, a mí me apasiona, en verdad lo encuentro alucinante, es que nuestro cerebro en el fondo empieza a ser como carreteras, como caminos. O sea, todas las conexiones neuronales las imaginamos como carretera y de repente se acostumbraron a andar de esa forma. Con la estimulación lo que les vamos a decir es como, mira, hay una mejor ruta, va a generar más bienestar, va a tener un impacto positivo en tu vida y le vamos como potenciando ese nuevo camino. Perfecto. Yo entiendo que actúa sobre una cierta zona del cerebro. ¿Cuál es esa zona? Mira, bueno, creo que primero, como antes de decir de qué zona, yo creo que primero es como quizás importante cachar qué es lo que estamos haciendo con la tecnología TMS, ¿ya? Y esta es una tecnología que lo que hace son campos magnéticos, ¿ya? Estos campos magnéticos, ¿ya? Son campos magnéticos, ¿ya? Que no tienen alcance tan amplio, ¿ya? Y que cuando llegan, ¿ya?, a una neurona, ese estímulo magnético, ¿ya?, hace que la neurona haga un impulso eléctrico, ¿ya? Entonces va a depender mucho de qué es lo que yo quiera hacer y qué es el área que yo quiera estimular según para lo que va a servir. Por eso es que hoy en día TMS tiene usos que son muy amplios. Esta es una tecnología que hoy en día se está aplicando y entrando con mucha fuerza en salud mental, ¿ya? Pero como tecnología existe en los años 80, ¿ya? Que eso también yo creo que es importante saber. Que no, claro, ¿ya? Que es una tecnología que no es así como que esto lleva 2 años y que se descubrieron los campos magnéticos. Esto lleva muchos años, pero por muchos años se usó primero como rehabilitación motora, ¿ya? Estimulando más áreas motoras del cerebro, ¿ya? Y haciendo impulsos motores y ayudando en rehabilitación, por ejemplo, accidente vascular, por ejemplo, ¿ya? Pero a medida que se ha ido acercando hacia salud mental, ¿ya?, hemos visto que hay áreas del cerebro que tienen que ver con ánimo, que tienen que ver con función ejecutiva, que tienen que ver con ansiedad, que tienen que ver con estresores crónicos, que tienen que ver con adicciones, por ejemplo, el tabaquismo, que también pueden ser estimuladas con TMS para hacer que esos circuitos funcionen más ordenados. Entonces, ¿en qué áreas funciona? Depende para qué lo quieres usar. Claro. ¿Ya? O sea, esa es como la respuesta, ¿ya? ¿Ya? Ahora, en salud mental, una de las áreas más habituales que usamos es un área que se llama corteza frontal dorsolateral, que es como esta parte de aquí, ¿ya? Estaríamos hablando de la parte izquierda del cerebro. Sí, ¿ya? Y en general trabajamos bastante más con la parte izquierda, depende bastante como qué protocolo se use y qué máquina, ¿ya? Pero en específico con ExoMind trabajamos más protocolos que son con área izquierda. No significa que si uno quisiera un protocolo muy específico, uno sí quizás podría estimular área derecha, pero en realidad global y para algunos de los usos que probablemente vamos a hablar hoy día es área izquierda. Ya, perfecto. ¿Y el dorso lateral prefrontal cerebral? ¿Lo dije bien? Corteza sí. Prefrontal dorso lateral. Sí. ¿Cómo actúa? ¿Por qué es ahí, Connie? Es que es complementar a lo que dice Pía, también tiene que ver con control de impulsos, por ejemplo, y lo que hace en el fondo en esta área es que cierta frecuencia y ciertos estímulos con cierto tiempo, y por eso tiene distintos protocolos, se generan los efectos que uno va deseando. En esa área hoy en día tenemos protocolos para depresión, para TOC y un protocolo bien innovador que es Wellness, que también se usa para atracones, se usa para uso de sustancias, se está usando para el bienestar general, toma de decisiones, las funciones ejecutivas que tienen que ver con el área más de déficit atencional. Entonces, como esta tecnología viene a incorporarnos un elemento complementario a lo que ya conocíamos y a todos los avances que tiene la neurociencia, de que nos permite conocer mucho más, que hay nuevos alcances. Súper, y hablando de eso, ¿cuál es el respaldo científico que tiene esta tecnología? Mira, tiene harto respaldo, ¿ya? Sí. Lo que está lejos más estudiado en depresión, ¿ya? Y donde más estudiado es en depresión reflectada de tratamiento, ¿ya? Que también es importante que, contrario a lo que se piensa, los antidepresivos, ¿ya?,
Antidepresivo es algo que yo receto todos los días, ya no. Claro. ¿Ya? Es algo que es de práctica diaria, tiene uso súper bueno, pero el número necesario, ¿ya? O qué tanta efectividad tú veas antidepresivo, y por eso también es que existen muchos antidepresivos y por eso cada año salen nuevos, ¿ya? Es porque hasta hoy en día no se ha inventado un antidepresivo que les sirva a todo el mundo, ¿ya? Eso no existe. ¿Ya? Y mientras tú más vas cambiando de antidepresivo, mientras más ves resistencia a tratamiento, generalmente cada prueba nueva, tú ves menos efectividad y menos posibilidad de éxito, ¿ya? ¿Ya? Y que inicialmente un primer antidepresivo, ¿ya? Puede tener una efectividad como, ¿ya? De posibilidad como de muy buena respuesta clínica, probablemente es como un 30%, ¿ya? Que no es tanto, ¿ya? Claro. Que por eso es que generalmente uno acompaña psicoterapia, ¿ya? Que uno no es que el antidepresivo va a solucionar, ¿ya? Y con cada prueba va bajando cada vez más. Ya cuando vas con el cuarto antidepresivo tratado, ya es menos de un 10% de posibilidad de éxito, ¿ya? Y acá estos son protocolos que son de mucha intensidad, ¿ya? Que lo que hacen es que en la área, ¿ya? Y en el área prefrontal dorsolateral, ¿ya? Lo que hacen a nivel de corteza es que activan circuitos, ¿ya? Una y otra vez, ¿ya? Y los ejercitan, ¿ya? Y con ejercita significa que este es un circuito que la señal que mandan está más ordenada, ¿ya? Yeah. Que está en mejor frecuencia, que están haciendo el impulso al mismo tiempo, ¿ya? En los momentos que se necesitan y no demasiado, ¿ya? En el fondo, como está modulándolo, Estamos ¿ya? hablando. ¿Ya? Y ahí va ejercitando, ¿ya? Y por ejemplo en depresión, ¿ya? La efectividad es cerca de un 60%, que es muy importante. Significa Sí. que un protocolo hecho con las características del protocolo de depresión de TMS, ¿ya? Que son un cierto número de sesiones, con una cierta frecuencia, ¿ya? Tolerando y llegando como a los estímulos que dice el protocolo, ¿ya? Y tiene una efectividad que de 10 personas que tú solo aplicas, 6 van a tener buen resultado. Entonces hoy en día uno lo ve muy buen complemento a la terapia. Y también, ¿ya? Cuando hay pacientes que tienen efectos adversos con medicamentos, ¿ya? Y cuando ves que no toleran muy bien, cuando cuesta la adherencia, ¿ya? Entonces se ha vuelto una muy buena alternativa y cada vez sale más evidencia, protocolos más nuevos, que es algo que es un campo que está muy en desarrollo, pero súper auspicioso. Súper. Y con respecto al wellness que contaste tú, Connie, ¿cómo funciona? ¿En qué te podría ayudar? Lo que tiene Wellness es que es una invitación también a mejorar nuestro funcionamiento siendo personas como que nos consideramos sana, por ejemplo. Y es un protocolo breve, pues consiste en 6 sesiones que se hacen con frecuencia semanal. O sea, durante 6 semanas vamos una vez a un protocolo que dura 25 minutos, que no duele, que es cómodo. Hay muchos pacientes que se duermen, incluso, o sea, en verdad no tienen ningún tiempo de recuperación finalmente. O sea, no es un paciente que tenga que tener preparación previa, anestesia, no, porque se instala una bobina que es la que da la señal de que está todo el rato estimulando el área. Entonces, en Wellness, lo que hemos visto en la práctica, yo voy a adelantar cosas, hemos visto mejores funcionamientos, por ejemplo, en personas que se desenvuelven en el área deportiva, mejor ánimo, menos rumiación mental, mejor calidad del sueño, un mejor funcionamiento como de poder sacarle como mucho partido a las horas, por ejemplo, laborales, ser mucho más ejecutivo. Entonces, yo creo que en verdad todos se pueden beneficiar de eso. Claro. Como que Sí. en menor o mayor medida no hay como algo que... Sí, y esa es una diferencia bien importante lo que tú estás diciendo, porque, y claro, yo les contaba como el de protocolo de depresión, por ejemplo, que es un protocolo que es largo, que también en Exumind también se hace, protocolos de TOC, pero acá estamos mirando un protocolo que la gracia que tiene, ¿ya? Y es que está pensado, ¿ya? Como para mejorar funcionamiento a nivel general en cualquier persona, Sí. ¿ya? Que claro, y que tenga las características, que no tenga una contraindicación a la máquina, pero cualquier persona se puede ver beneficiada de esto, ¿ya? Porque aquí lo que estamos hablando es que mejora función ejecutiva, ¿ya? Función ejecutiva es toma de decisiones, ¿ya? Cómo organizo, cómo priorizo, cómo digo qué es primero y qué es después, cómo manejo sobrecarga, ¿ya? Por eso ese Connie es uno de los protocolos que hoy en día se está usando de repente en deportistas de alto rendimiento, ¿ya? En líderes. Sí, ya también como muy en el nivel como corporativo, Claro. ¿ya?
Y en el fondo aportan bienestar en calidad de vida, y el bienestar es sumamente subjetivo, así que lo que hemos tratado de hacer es ir como dejando por escrito lo que nos van reportando, porque nos hemos encontrado con varias sorpresas muy buenas de los efectos que hemos tenido en pacientes que quizás no van con un objetivo claro, van a vivir la experiencia, que es el bienestar, y de repente nos encontramos con unas cosas bien interesantes. Así que no voy a spoilear más porque... Excelente primer bloque. Nos hemos adentrado en esta nueva tecnología, y en el segundo bloque ya vamos a hablar algo muy relevante, que es si es complemento a procesos terapéuticos, que Pía ya lo comentó, pero ya vamos a volver con eso. ¿Qué tal, comunidad? Estamos nuevamente frente a nuestra página web www.mentamente.cl, donde los invitamos a que puedan navegar y encontrar mucha información relacionada a lo que nosotros hacemos, salud mental en adolescentes y sus cuidadores. Y además, si tienen dudas relacionadas a TMS y ExoMind, el tema que estamos hablando en nuestro podcast, lo pueden hacer a través del WhatsApp o a través de nuestro formulario. Estaríamos encantados de poder resolver todas sus dudas, y los invitamos nuevamente a ingresar a nuestra página para que conozcan este y otros servicios. Bien, estamos aquí en el segundo bloque de nuestro tercer capítulo, y ya hemos conversado con Pía y con Connie sobre lo que es la TMS. Y Pía ya nos había adelantado algo sobre si es complemento o no esta nueva tecnología. Bueno, no es nueva, pero sí en el área de la salud mental. Si es complemento o no de los procesos terapéuticos. Así que cuéntanos más, Pía, sobre eso. Sí, mira, uno lo ve como complemento hoy en día, ¿ya? Y sí, hay algunos protocolos que de repente hablan de como terapia única, ¿ya? Y después de ir aplicando protocolos de mantención cada cierto tiempo, que eso es algo que sí existe. Pero creo que aquí TMS es una terapia que tiene valor en sí mismo, ¿ya? Y creo que eso también es importante como usarlo. O sea, se ha comparado con versus tratamiento antidepresivo, se ha comparado con tratamiento antidepresivo con psicoterapia versus solo TMS, y TMS muestra, ¿ya?, resultados de mejoría sin acompañamiento. Entonces, cuando esto tú ya lo sumas, ¿ya?, a psicoterapia, cuando tú ya lo sumas, ¿ya?, y la medicación, ¿ya?, hace un muy buen complemento, ¿ya?, y optimiza resultados en procesos que lamentablemente a nivel de salud mental no tenemos nada que te digas esto es 100% efectivo, ¿ya? Eso en salud mental no existe. Claro. ¿Ya? Y ahí es donde, mira, TMS es algo que cuando uno se está formando como psiquiatra, te lo ponen mucho como, te lo dicen, bueno, y dentro de la alternativa dice, y si esto no funciona, y abajo dice, y estimulación transmagnética, ya puede ser alternativa. Y nadie te habla más. Nadie te habla más de qué trata, de cuál es el cómo funciona. Cuando con Connie nos empezamos a meter en el mundo de TMS, nos tocó ponernos full a estudiar, ¿ya? Porque es algo que en la carrera no te lo enseñan, ¿ya? Muchas veces no se sabe cómo dónde derivar, no se sabe cómo cuáles son los lugares donde se está haciendo, de qué manera, qué tan serios son los lugares. Claro. Entonces es algo que muchas veces a los médicos les cuesta visualizar como una alternativa o como un complemento cuando hay un tratamiento que no está funcionando bien, de que no están entrando bien, que no están dando bien la terapia, que hay una mala herencia, que una y otra vez tienen alteraciones, que tienen reacciones adversas a fármacos, y yo creo que está poco visualizado hoy en día, ¿ya? Pero creo que el cómo vamos posicionando como un complemento, ¿ya?, es muy importante como estrategia, ¿no? Perfecto. Y siendo un complemento, Connie, ¿qué has visto tú en tus pacientes que están utilizando esta tecnología? O sea, yo he visto muy buenos resultados, pacientes muy satisfechos con el progreso, que sigue mejorando incluso después de las sesiones por un tiempo, porque sigue este proceso de la neuromodulación. Entonces, lo que yo he visto es pacientes que me dicen, estoy haciendo cosas que antes hubiera sido impensado para mí. Tenemos una paciente con PIA que de un TOC bastante complejo se le realizó el protocolo, ingresó a la universidad, se moviliza en metro autónomamente, cosas que eran pero
O sea que estaban Impulsadas. lejos. En terapia íbamos hacia allá, pero probablemente en 3 meses más, en 4 meses más, quizás con un nivel... Yo creo que más. Quizás Sí, yo más, creo que más. con Sí. un nivel de ansiedad de ella y su sistema familiar altísimo. Mm. Entonces nos encontramos ahora con una paciente que está funcionando muy bien y que la ansiedad queda un poco en la familia, como que cualquier cosa que se sale, ellos todavía están como muy alerta, pero ella ya mejoró mucho. Entonces, lo que hemos visto es como muy buenos resultados, en verdad. Yo encuentro que es una alternativa muy buena a considerar. Sí, y son resultados que además cuando ya se termina de aplicar protocolos son resultados que igual uno sigue viendo, porque como dice Connie, esto es lo que estimula en la neuromodulación, ¿ya? Lo que hace es un proceso que se llama neuroplasticidad, ¿ya? Porque el cerebro no tiene la capacidad de crear neuronas nuevas, pero sí tiene la capacidad de hacer conexiones nuevas. ¿Ya? Y hacer conexiones es un proceso que demora, ¿ya? Y esto es como ir al gimnasio, ¿ya? O sea, tú no vas una vez al gimnasio y haces una vez un circuito y después de eso, ¿ya? Tu musculatura se desarrolla, ¿ya? Entonces, este es como un entrenamiento a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, tú estás ejercitando lo mismo una y otra vez, ¿ya? Y cuando eso termina, las conexiones se siguen desarrollando, porque es algo que ya hicieron un entrenamiento, ¿ya? De activar ese circuito. Por lo tanto, el cerebro es muy plástico en el sentido que podemos hacer muchas conexiones nuevas, ¿ya? Y eso hasta 3 meses posterior a que termine un protocolo uno puede seguir viendo buen impacto, ¿ya? Perfecto, pero ¿qué sucede con este estrés crónico? Ya, pasaste por toda tu terapia, se siguió ejercitando el cerebro, pero las estimulaciones siguen, entonces el complemento, por supuesto que hay que mantenerlo. Claro, o sea, el complemento también tiene que ver con la persona. Si hay nuevas conexiones, si se estimulan, si se hace todo un trabajo, pero la persona no cambió ningún hábito, no hizo nada diferente en su vida, o sea, el efecto va a ser probablemente más transitorio. Todavía estamos en la etapa inicial, pero uno esperaría que esto se acompañe de otras medidas que uno pueda tomar también, porque como decimos, esto es complementario. Y lo otro que yo quería también decir es que salieron hace poco los resultados de cómo está la salud mental. Globalmente, 1 de cada 8 personas está con algún síntoma. En Chile eso se multiplica. En Chile 1 de cada 4 personas, y de esos millones que ya lo normalizaron. Entonces, tenemos más profesionales formados, hay como mucha más interés en salud mental, estamos movilizando todo un sistema y estamos peor. Entonces, para mí, tener algo alternativo que tiene que ver con la innovación en salud mental, creo que va a ser la gran diferencia de aquí a los próximos 20 años. ¿Y cuál puede ser la invitación a estas personas que sienten que no necesitan, por ejemplo, una ayuda en salud mental, pero sí lo reconocen, que es importante, y quieren mantenerse bien, quieren mantenerse con unas redes, las neuronas bien conectadas, estimuladas? ¿Cómo podrías invitarlos a ellos que creen que no necesitan más, pero puede ser un apoyo? Sí, o sea, mira, como cualquier tipo de intervención en salud mental, ¿ya? Es muy difícil hacer intervención en salud mental si es que la persona no visualiza que hay algo distinto, que requiere un otro funcionamiento, que requiere alguna ayuda, ¿no? Y entonces yo creo que también, y aquí viene como a analizar un poco, ¿ya? Y analizar como las áreas de cada uno, ¿ya? Es decir, bueno, cómo estoy funcionando, ¿ya? Cómo estoy funcionando a nivel laboral, escolar, cómo son mis relaciones sociales, cómo me siento yo conmigo mismo, qué tan satisfecho me siento o no, qué tanto logro disfrutar las cosas, ¿ya? Y que son preguntas que vale mucho la pena cada cierto tiempo hacerse, ¿ya? Porque primero para tratar algo, primero también tiene que tener claro qué es lo que está tratando, ¿ya? Por ejemplo, si me dices, bueno, hay alguien que está muy satisfecho con su vida, pero necesita, ¿ya? Y necesita, ¿sabes qué? Me cuesta mi estructura, me cuesta mi organización, que es lo que lo que hablábamos, como por ejemplo función ejecutiva, ¿sí? Bueno, vale la pena explorarlo, por ejemplo, Claro. ¿ya? ¿Ya? Y no sé, yo creo que acá, más que el decir como quiénes tienen indicación de, ¿ya? Sino que decir, bueno, cómo también creamos la curiosidad, ¿ya? De estimular, qué aspectos sí. tenemos
Y un poco también como reforzando que esto no es una solución mágica, no me voy a conectar a una máquina que me va a cambiar, eso no tiene ningún sentido. Lo que yo siento que, yo sé que la Pía me va a sentir muy exagerada en esto, pero yo siento que está una esperanza, como una nueva esperanza, una nueva luz, una nueva forma de ver alternativas y de poder como experimentarla, y desde el punto de vista de los miedos que puedan tener, también como restar un poco eso, como no hay riesgo, es seguro, hay protocolo, no duele y que es cómoda. Por supuesto, la tecnología no viene a prometer soluciones mágicas, pero podría ser una muy buena alternativa. Y desde lo económico, a veces hay muchas familias que tienen miedo a seguir invirtiendo, gastando en nuevas terapias. Pero, ¿cuál sería su invitación a estas familias que ya han pasado por mucho y ya han pasado por distintas terapias, por lo tanto no quieren meterse en otra? Sí, mira, generalmente la indicación, y yo creo que aquí depende un poco como de cuál es el motivo, ¿ya? Porque si tú me dices el motivo es, ¿ya? Y que estamos pensando como en términos como de bienestar, ¿ya? La invitación en realidad es como súper acercarse, conocer el sistema y como pedir una sesión de evaluación y ver si es que cumple lo que andamos buscando o no, ¿ya? Pero si estamos hablando ya como de patología de salud mental, ¿ya? Y también ahí viene a hablarlo con la persona que está en tratamiento. Generalmente ya cuando estamos en ese punto, TMS, una de las grandes limitaciones que tiene es tiempo y económica, ¿ya? Claro. Esas lamentablemente son las limitaciones que hoy en día tiene TMS, ¿ya? Es una terapia que la forma que tiene de aplicarse, del material que necesita, es caro, ¿ya? Y que para patología de salud mental protocolizada seria requiere harta intensidad, ¿ya? O sea, requiere asistir a un lugar varias veces a la semana, y estar con esa disposición de ir 4 o 5 veces a la semana a un lugar, y que no toda la gente tiene el tiempo para hacer eso, ¿ya? Entonces hay compromisos que hay familias que no están en ese momento, ¿ya? En un momento que no les permite acceder, ya sea desde tiempo, desde lo económico o ambas, ¿ya? Entonces yo creo que aquí sí es un esfuerzo que se va a hacer, ¿ya? Y primero hay que hablarlo con la persona que viene tratando, que finalmente es el equipo que conoce bien al paciente, ¿ya? Y que también aquí uno puede decir, oye, escuché esto el otro día, estaba, no sé, por ejemplo, ahora estaba escuchando un podcast sobre TMS, ¿ya? Y mi hijo se podría haber beneficiado o no, o yo me podría haber beneficiado o no, ¿ya? No sé, hablarlo con su psiquiatra, ¿ya? Que si el psiquiatra no está muy enterado, no sabe mucho de qué se trata, también la invitación es decir, bueno, también el psiquiatra nos puede contactar, ¿ya? Y nos puede contar de qué es el caso, contarle de qué se trata el protocolo, y que son conversaciones que totalmente se pueden hacer para ver si es que si se beneficiaría o no, ¿ya? Bien, para ir cerrando, me interesaría hablar algo muy relacionado a lo que hacemos, que es el adolescente. ¿Cómo funciona la TMS en el burnout del cuidador? Uy. Es que yo iba a decir, es un poco lo mismo, al final es bienestar, es evitar rumiaciones, mejorar la calidad del sueño, es como tener harto impacto en poder sostener a un otro que está pasando por una situación muy compleja. Nos toca muchas veces papás que están acompañando un proceso de crisis de un adolescente, que el adolescente empieza como a mejorar y el papá se nos va a piso, como que está sosteniendo pero a un costo muy alto. Entonces yo creo que sería muy bueno y muy preventivo que un papá que esté en una situación muy compleja pueda acceder a esto y protegernos hacia el futuro, porque vamos a estar mejorando, y qué mejor que ir de la mano y que este papá nunca se nos vaya a caer en el fondo. Sí, y que son papás que muchas veces están cuidador tiempo completo, Que han como dejado el trabajo. sí, ¿ya? Que por lo tanto eso significa que han cortado como proyectos personales, en redes sociales, espacio de esparcimiento, que la vida en casa está súper estresante porque están todo el rato mirando a su adolescente que está en riesgo, Claro. Y papás que a veces uno ve que esto está en meses, a veces incluso años, ¿ya?
Y algo que yo sí o sí recomendaría, ¿no? Porque aquí estamos hablando de alguien que efectivamente está estrés crónico, que son papás que habitualmente no cuentan con mucho tiempo porque están de cuidador tiempo completo, ¿ya? Y el protocolo de bienestar son 6 sesiones, se hace una vez a la semana, dura 30 minutos, entonces es algo que es mucho más accesible en términos de tiempo, ¿ya? Con muy pocas contraindicaciones, entonces creo que es algo que sí o sí uno recomendaría. Eso yo creo que es una indicación que yo todo el rato recomendaría. Sí. Y eso puede ser un complemento a una terapia psiquiátrica, psicológica de un adolescente, porque el acompañamiento del cuidador después de las terapias psicológicas es muy importante. Sí, ¿ya? Y es algo que ha visto buenos efectos en la literatura internacional. Es algo que se ha implementado en Europa, en Estados Unidos, en ciertas clínicas. Así que nosotros estamos como ya siendo pioneros en esto. Somos los primeros en Chile, qué honor, en Mentamente, en tener nuestra máquina de estimulación transcraniana. Si tienen alguna Exomind, estamos con un equipo muy bueno, formativo, estamos con Pia Zúñiga, estamos con Rocío Aranea de psiquiatra. Entonces la invitación es a preguntar más todo lo que quieran, a visitarnos si quieren conocer también cómo es el aparato, que no intimida, que esto no es un electroshock, sí, eso es importante. Que no van a vivir algo terrorífico, y invitarlo. En verdad, yo experimenté la Exomind, la Pia también, porque también tenemos que saber qué es lo que estamos entregando, y puedo decir que la experiencia es sumamente agradable. O sea, yo las últimas sesiones dormí todo el tiempo. Sí, en realidad las cosas ahí que son los efectos adversos más frecuentes, que pasa un poco de dolor de cabeza, un poco de sensación de cuello caído, son súper tolerables. En realidad, muy poca incomodidad, es una muy buena experiencia. Bien, muchas gracias. Vamos terminando este nuevo podcast. Los dejamos invitados a todos nuestros oyentes para que vayan a probar esta nueva tecnología. Se los recomiendo a todos, a los que creen que para el deportista, para el cuidador, para los adolescentes, para los líderes, sí, es muy relevante poder desarrollar la salud mental en este país. Por lo tanto, en eso estamos, esa es nuestra tarea. Así que muchas gracias, Pia, muchas gracias, Connie. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos en una segunda, tercera y cuarta y muchas más oportunidades.